Bueno, estimados consorcistas, como ya saben, mi nombre es Matías Baltasar Ibarra Mancuello. Actualmente soy administrador con matrícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y hoy les quiero hablar un poco acerca de las expensas comunes, qué es un gasto ordinario y qué es un gasto extraordinario, que es algo que genera mucha duda hoy por hoy entre propietarios e inquilinos, ¿sí? En primer lugar, empezar este video comentándoles que no somos nosotros quienes disponemos qué es común ordinario y qué es común extraordinario, sino que dicha discriminación está hecha en el artículo 2048 del Código Civil y Comercial Nacional vigente, que fue modificado en el 2015, ¿sí? Actualmente se suscitan problemas fundamentalmente en los casos de unidades que se encuentran dadas en alquiler, en razón de las interpretaciones no explicitadas que cada una de las partes se guarda para sí al momento de convenir el alcance y extensión de las obligaciones a abonar como formando parte del canon locativo. Es por ello que antes de ahondar en ese aspecto de los conflictos, corresponde efectuar una puntualización conceptual y jurídica respecto de lo que, conforme la ley vigente, constituyen expensas comunes, ¿sí? En efecto, tiene que quedar claro que el adjetivo comunes alude a la circunstancia de que los rubros que se sufragan con ellas son los concernientes a la comunidad consorcial, y que el empleo de la expresión comunes no supone la existencia de dos subespecies, las expensas comunes y las expensas extraordinarias, ¿sí? Ello no es así. Los gastos pueden ser ordinarios o extraordinarios, pero las expensas que involucran a unos y otros siempre son las expensas comunes, pues se trata de erogaciones destinadas a solventar el mantenimiento del inmueble común. Ahora vamos a hablar un poco más del artículo 2048 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es clarísimo en la definición de expensas y en la distinción entre ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, gastos comunes, y estos gastos comunes, a su vez, se dividen en dos, que son las expensas comunes ordinarias y las expensas comunes extraordinarias, ¿sí? El artículo 2048 del Código Civil y Comercial de la Nación es clarísimo en la definición de expensas y en la distinción entre ordinarias y extraordinarias. Las expensas comunes constituyen el género y comprenden todos los gastos efectuados en beneficio de la comunidad y abarcan dos especies, ¿sí? Las expensas comunes ordinarias y las expensas comunes extraordinarias. El mantenimiento, conservación y reparación de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio y aún la sustitución o reemplazo de los existentes constituyen gastos definidos como expensas comunes ordinarias, ¿sí? Las expensas comunes extraordinarias, en cambio, constituyen un supuesto de absoluta excepción, pues comprenden aquellos gastos decididos por los copropietarios en asamblea extraordinaria con miras al embellecimiento o mejor funcionalidad de los bienes comunes. Por ejemplo, remodelar el hall de entrada para que esté más lindo, cambiar los revestimientos, cambiar los pisos, o equipar el salón de usos múltiples, etcétera, entre ese tipo de gastos. Y están previstas en el cuarto párrafo del artículo 2048 del Código Civil y Comercial. Y hay que tener en cuenta que, a diferencia de la normativa anterior, ni la envergadura ni la cuantía económica del gasto convierte a este en una expensa común extraordinaria, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si, por ejemplo, el consorcio tiene que revocar y pintar íntegramente el frente del edificio, reparar balcones, lo que debe recaudar para afrontar esa erogación constituye una expensa común ordinaria, porque se devenga en cumplimiento de una obligación legal, ¿sí? Que es la actual ley de fachadas, que fue la 257, luego pasado a ser la 6116, y luego se incorporó en el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esto está devengado en cumplimiento de una obligación legal, aunque el valor de la misma resulte importante o significativo, ¿sí? Todo lo que es atinente a cumplir con una obligación legal
corresponde liquidarlo como expensa o como gasto común ordinario. Dice la norma del citado artículo 2048 que el propietario horizontal debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, y las resultantes obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea, ¿sí? Igualmente son expensas comunes ordinarias, para que todos lo tengan en cuenta, las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación con personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de circulación alternativas para casos de siniestros, ¿sí? Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la Asamblea. Eso es lo que dice el artículo 2048. La norma no presenta ninguna duda para su interpretación, ¿sí? Queda claro que toda erogación dirigida al mantenimiento, reparación o reemplazo de los bienes comunes es expensa ordinaria. Ahora bien, la nueva legislación local que rige las obligaciones de los administradores de consorcios en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ley 5983, en su artículo 6, ha incorporado como inciso J del artículo 10 de la original Ley 941, que es la norma que se ocupa de las liquidaciones de expensas, la obligación de indicar en forma separada y diferenciada los importes que corresponden a expensas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Muchas veces nosotros recibimos llamados de inquilinos o de propietarios preguntándonos qué es ordinario, qué es extraordinario. Por lo general hay cosas como, por ejemplo, se rompe un ascensor. La realidad es que el ascensor debe cumplir con una regulación legal y se ocupa de hacer cumplir esa regulación legal la empresa conservadora del mismo ante el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ende, si yo tengo que reparar un ascensor que se rompió, corresponde que yo lo liquide como gasto común ordinario, ¿sí? Lo mismo que si tengo que hacer cumplir la ley de fachadas, que es lo que comentaba anteriormente, y tengo que pintar íntegramente el frente o hacer un mantenimiento en el frente, independientemente de la cuantía del gasto, tengo que liquidarlo como una expensa común ordinaria, ¿sí? En este caso, otra de las cosas que también deben entender tanto propietarios como inquilinos es que ni la administración ni el consorcio intervienen en los contratos de locación, ¿sí? El contrato de locación es un acto celebrado entre privados, tal lo estipula la ley, en el que no intervienen la administración ni el consorcio. Es por ello que, teniendo en cuenta todo lo comentado y teniendo en cuenta qué es un gasto común ordinario y qué es un gasto común extraordinario, cabe señalar que entre locador y locatario deben decidir y estipular en el contrato de locación cuáles son las erogaciones que tiene que abonar cada uno para evitar un conflicto a futuro, pensando que la administración, por ejemplo, está liquidando fuera de la ley o que está liquidando gastos que parecen extraordinarios, pero que en realidad son gastos comunes ordinarios. Así que bueno, ese fue el final de este video. Les mando un saludo muy grande, muchas gracias por ver y estamos a su disposición en la cajita de comentarios para hacer cualquier tipo de consulta que tengan al respecto. Muchas gracias, buenos días.